Y vamos a resumir un poco lo que habíamos tratado en la clase anterior. Entonces, en la clase anterior habíamos hablado con respecto a los vectores, habíamos dicho que se podían sumar de dos maneras. Una manera, la eh, más rápida de sumar, es en base a métodos geométricos. Y el método geométrico habían dos casos puntuales, que era el método del polígono, eh, el cual cuando sumáramos dos vectores o los uniéramos esos dos vectores, siempre teníamos que partir desde, en este caso, de donde termina uno, dibujamos el segundo. Por ejemplo, si me dicen que el vector A, me lo identifican ahí, mi vector A, me indican que el vector B es otro vector ahí, en este caso paralelo, eh, y quisiera sumarlos, o sea, el vector A más el vector B, bajo el método del polígono. Primero dibujamos el vector A, luego de haber dibujado el vector A, dibujamos el vector B donde terminó el vector A, dibujamos el vector B, en este caso ahí. Por último, dibujamos obviamente el vector resultante, que sería la línea que une el inicio con el final de nuestro vector. Entonces, en este caso, eso sería mi vector A más B, que sería la suma. En el caso que no fuera una suma, quisiéramos hacer una resta con los mismos vectores, en este caso el A menos B, eh, mismo procedimiento, dibujo el primer vector, que en este caso es el vector A, porque me lo está indicando vector A, ahí dibujo el vector A. Como el vector B originalmente iba a la derecha, ahora para que sea menos B lo voy a dibujar a la izquierda. Entonces en ese caso lo dibujo ahí. Y al unir la flecha en este caso, me voy dando cuenta que en este caso uno el inicio con el final para que me dé el vector A menos B. Entonces cuando sumo y cuando resto tenemos esos dos métodos para el método del polígono. El caso B que estuvimos trabajando también en clase fue el método del paralelogramo, en el cual al dibujar los vectores, en este caso si quiero sumar el A más el B, la diferencia radica en lo siguiente, radica en que yo al dibujar el vector A, en este caso el vector A, después tengo que dibujar el vector B, pero se dibujan los dos del mismo origen, en este caso se originan ahí dibujo el vector B. Dibujo líneas paralelas, en este caso una paralela a la B y una paralela a la A, y donde se juntan, en ese punto en específico, va a ser mi vector, en este caso resultante. Entonces la misma particularidad al sumar con el método del polígono. En el caso con el método del polígono, en vez de sumar, vaya a restar. Dibujo en este caso el vector A primero. Ahí dibujo el vector A. Como el vector B originalmente iba al lado derecha, yo lo voy a dibujar en este caso al lado izquierdo. Y lo mismo que lo anterior. Dibujamos líneas paralelas, una paralela a la A y una paralela a la B. En este caso forma una figura de cuatro lados. Donde se juntan, dibujo el vector resultante, que en este caso es la resta de A menos B. Esos son los métodos, obviamente, en base a dibujo. Entonces, cada vez que nosotros dibujemos algo, tenemos ese parámetro para diseñar esas variables. La recomendación, chicos, es que le saquen un pantallazo, que lo vayan copiando. Igual recuerden que queda todo grabado. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Ok. Entonces, eso era polígono y paralelogramo. Luego de eso, también es importante darnos cuenta que también los vectores los podemos sumar algebraicamente. Pero antes de sumarlo algebraicamente necesitamos reconocer cómo podemos trabajar con las componentes cartesianas. Ya entonces vamos a borrar acá. Vamos a hacer un nuevo dibujo. Y calcular las componentes de un vector. Cualquiera. Entonces, si quiero calcular las componentes, tenemos claro
que para calcular las componentes se hacen de la siguiente manera. La fórmula sería, si el vector se llama A, la componente AX va a ser lo que mide el vector A por el coseno del ángulo. Y la coordenada Y va a ser lo que mida el vector A por el seno del ángulo. Y el vector va a estar representado, el vector A en este caso, va a estar representado por la componente X más la componente Y del vector. Por ejemplo, si me dicen que tengo un vector que se llama A, el cual equivale a 50 unidades, ¿ya? 50, y tiene un ángulo de 70 grados. Entonces yo simplemente calculo la coordenada X del vector va a ser igual a 50 por coseno de 70. Y la coordenada Y va a ser igual a 50 por seno de 70. Hago los cálculos, en este caso 50 coseno de 70 me da un total de 17, 10, 10. Entonces eso vale la X. Y lo hago después lo mismo con la variable seno, que es 46,98. 98,46. Por lo tanto, mi vector final, que es mi vector A, yo lo voy a escribir como 17,1010 X más 46,9846 en el eje, en este caso, Y. Entonces ahí tendríamos nuestro ejercicio ya resuelto ya para encontrar las componentes. Entonces cada vez que tengamos un ejercicio tengo que fijarme en esos valores. Darme cuenta también lo siguiente, trabajamos con un plano que se llama un plano cartesiano, el cual lo separa en 4 coordenadas, o en 4 semiespacios, podríamos llamarlo 4 planos, que tenemos un primer cuadrante, un segundo cuadrante, un tercer cuadrante y un cuarto cuadrante. Donde en el primer cuadrante la Y va a ser positiva y la X también es positiva. O sea, si yo hago los cálculos y la Y me da positiva, o sea, el valor que está delante de la X y delante de la Y son positivos, yo estoy trabajando en el primer cuadrante. En el caso que la Y sea positiva, pero la X sea negativa, estoy trabajando en el segundo cuadrante. Si ambas son negativas, estamos trabajando en el tercer cuadrante. Si la X es positiva, pero la Y es negativa, estoy trabajando en el cuarto cuadrante. Eso quiere decir que, por ejemplo, este vector que está acá, yo lo dibujaría por ahí. Porque me dio una X positiva y una Y positiva. Entonces, dependiendo del ejercicio, uno va ubicando el vector en el momento o en el lugar que sea más acorde al ejercicio, ¿ya? Y siempre vamos a tener dos coordenadas, en este caso una coordenada X y una coordenada Y. ¿Qué también podemos calcular, estimado? Habíamos visto en la clase anterior que también podríamos calcular el ángulo de un vector cualquiera. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, vamos a borrar acá. Recuerden, chicos, sacar pantallazos, ir viendo la idea de los ejercicios. Entonces, quiero hacer un cálculo nuevo, quiero calcular el ángulo, para ser exacto, de un vector. Por ejemplo, borramos acá. Hago nueva imagen. Profe, ¿por qué le dio eso? ¿Cuál? Todo de arriba a la derecha. 12, o sea, 46,38 Claro, y lo de arriba. ya, porque ingresé el dato de cuánto mide el vector y el ángulo, la dirección. Si yo ingreso eso en mi calculadora, Ah, ya. 50 coseno 70, 50 seno 70, esos son los datos que me dan la variable. En este caso la variable X y la variable Y. Esas son las coordenadas. Entonces, cada vez que Ah, yo ya, quiera encontrar profe. las coordenadas, ocupo esa fórmula. ¿Ok? Sí, profe. Entonces, borramos entonces el ejercicio. Si quiero calcular el ángulo, ¿qué pasaría si me preguntaran el ángulo? O en este caso, ángulo o dirección, ¿cómo le podemos llamar?
Y como dato, por ejemplo, me dicen, te entregamos el vector A, que va a medir 5 en la X y va a medir 9 en la Y. Entonces, en este caso, yo me fijo que este ángulo, en este caso este vector, tiene los dos números positivos, el 5 y el 9. Entonces, ¿cómo se calcula? Se calcula con la siguiente fórmula. Como el ángulo va a ser igual siempre a la tangente a la menos 1 de la parte Y partido por la parte X. O sea, la parte Y del vector partido por la parte X. La tangente a la menos 1, ¿cómo se escribe en la calculadora? Se escribe como Shift, que el botón Shift, y después se escribe el botón tangente, ¿ya? Para que lo tengan bien anotado. Shift tangente. Por lo tanto, en este caso, si yo quisiera calcular el ángulo de este vector, que es el vector A, yo digo el ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 de la parte, en este caso 9, partido por 5. Entonces escribo mi calculadora, shift tangente 9 dividido 5. Eso da un total de 60.94 grados. Ese es el ángulo que se encuentra el primer vector. Como es positivo el primero, como es positivo el segundo, se encuentra en el primer cuadrante, ¿ya? Está en el primer cuadrante. Otro caso, que se encuentra en otro cuadrante. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos en el segundo cuadrante, donde la X es negativa. Voy a indicar otro número, el menos 3X, y voy a indicar el más 7Y, donde la Y es positiva. ¿Ya? Nosotros normalmente le colocamos ahí esa variable. Entonces, si quiero calcular el ángulo, me percato que está en el segundo cuadrante, porque la X es negativa, pero la Y es positiva. Calculamos igual tangente a la menos 1 de 7 partido por menos 3. Y va a ocurrir lo siguiente, que yo cuando escriba 7, shift tangente de 7 dividido menos 3, me va a indicar un ángulo negativo. Me va a indicar que eso es menos 66,8. ¿Por qué? Profe, ¿cómo era que se ponía la fracción esa de 7 partido en menos 3 en la calculadora? Simplemente escribo 7 dividido. Nada más que eso. El signo de Ya. división. No hay problema. Lo ideal es que siempre coloque entre paréntesis. Coloque el paréntesis 7 dividido menos 3 o 7 dividido 4 menos 4 dividido 3. Así los va colocando. Y veamos, chicos. Como me dio negativo, lo que hace lo siguiente. Lo que pasa es que la calculadora siempre me dibuja los ángulos, mejor dicho, me indica los ángulos que están pegados al eje X, no me indica otros ejes. Por lo tanto, concretamente, si yo tuviese que dibujar esa figura ahí, aquí tengo el eje Y positivo, y aquí tengo el eje X negativo. Y mi vector, como si se fijan, es el menos 3,7, yo lo dibujo hacia ahí. Por lo tanto, ese sería mi vector que lo llamo B. El ángulo que me indica la calculadora es ese, el que está ahí abajo. Pero yo quiero trabajar con el ángulo de acá, el ángulo completo. Si yo quiero trabajar con ese ángulo, yo siempre que trabaje en el segundo cuadrante, que es importante que trabaje en el segundo cuadrante, yo lo que debo hacer es sumar 180 al ángulo. Siempre le voy a sumar 180 por el hecho de para trabajar con ángulos positivos. Entonces en este caso, menos 66.8, le voy a sumar el 180, me va a dar un total de 113,2 grados. Solamente cuando hasta el momento esté en el segundo cuadrante. Cuando esté en el primer cuadrante no hay problema. Yo anoto esa es la respuesta y me dio esa es la solución. Pero en este caso, como estoy trabajando en el segundo cuadrante, va a ocurrir ese fenómeno que el ángulo que me indica la calculadora y me indica el ángulo de acá abajo. Entonces trabajo con el ángulo en este caso más grande que el ángulo positivo. Profe, Díganme. ¿por qué se le suma el 180? ¿Por qué se lo sumo al 180? Porque la calculadora me está midiendo el ángulo al revés. Me está midiendo hacia acá, podemos decir a favor de las manecillas del reloj. Y yo los ángulos siempre, para que sea positivo, los mido contrario a las manecillas del reloj. O sea, lo que hace el ángulo en este caso me está midiendo ese ángulo pequeño. Y yo quiero el ángulo completo, partiendo de acá. De acá del 0, de los 0 grados.
Profe, Ahí siempre por entero, ¿no? Dígame, no lo escuché muy bien. Que siempre le van a preguntar por el ángulo entero. Claro, siempre van a preguntar por el ángulo entero. profe, Dígame. entonces, por ejemplo, si dentro de ahí en el B puso menos 3 más 7, ¿Sí? como hay un negativo, ahí tenemos que aplicarle el más 180, ¿o no? Correcto. Cuando hay un número negativo, ¿no? Cuando hay números positivos, cuando los dos son positivos, no. Cuando uno es negativo, sí hay que sumarle 180. Cuando uno de los dos sea negativo. Se le suma 180 porque ahí la calculadora nos da como si estuviera como para el eje X así como positivo, ¿no? Claro, nos está dando como el eje como si estuviera bien, los da el ángulo pegado al eje X, como el que dibujé acá abajito, ese ángulo no está indicando. Pero yo quiero el ángulo completo. Ya, comprendo. O sea que concretamente cuando haya un número negativo dentro del ejercicio, al tiro tenemos que pensar en sumarle 180. Claro, concretamente lo tiene que pensar cuando es negativo la X, pero es positiva la Y. Ya, ok. Porque si es negativa la Y se hace otra cosa. O si son negativos ambos se hace otra cosa también. Que lo vamos a ver al tiro. Para la cuadrante 2. Eso es para el cuadrante 2, claro. Ya. Entonces, solamente para el cuadrante 2 le sumamos 180. Pero vamos a ver qué pasaría ¿qué pasaría si en el cuadrante 3? Pues en el cuadrante 3 ambos son negativos. Entonces yo podría decir en el C voy a elegir que la X valga menos 4X y la Y vale menos 9, por decir un número. Entonces yo voy a calcular el ángulo. El ángulo me lo va a indicar positivo este ejercicio, ¿eh? Por ejemplo, si yo escribo esto en mi calculadora me va a indicar un ángulo positivo. Menos 9 partido por menos 4, porque menos con menos es más. Entonces me va a indicar un ángulo positivo. Entonces yo voy a decir shift tangente, paréntesis menos 9 dividido menos 4. 66,03, positivo. Pero, el gran pero es el siguiente. Dibujo el plano de nuevo. Estoy acá en el menos X, en el menos Y. O sea, mi vector está acá ubicado. El vector que, en este caso, el vector C que yo dibujé. Es el vector C. Y el ángulo que me indica la calculadora me indica ese ángulo. Pero yo quiero el ángulo completo. Entonces, ¿qué debo hacer? Acá también voy a sumar 180. Pero en este caso me va a dar un número más grande. No, no más pequeño como el de recién. Entonces, acá 146,03. Por lo tanto, cuando yo trabaje en el tercer cuadrante, también voy a sumar 180. Porque voy a trabajar con el ángulo completo. ¿Por qué es importante trabajar con el ángulo completo, chicos? Porque así con el ángulo completo, siempre voy a estar trabajando para calcular las componentes con coseno para la X y para seno para la Y. Entonces, si no trabajo con ese ángulo completo, puede ser que el coseno sea para la Y en un momento, o puede ser que el coseno sea para la X en un momento en particular. Entonces, si quiero dejar siempre que el coseno sea la X, mejor trabajo con el ángulo completo. Vuelvo a repetir, chicos. Primer cuadrante no hago nada, simplemente lo dejo el ejercicio tal como está aplicada la fórmula. Segundo cuadrante, sumo 180 y tercer cuadrante igual sumo 180. Son los elementos que deben. Dígame. Entonces, el primero que hizo, ¿Sí? como en el plano cartesiano, quedaría igual como el de abajo, pero al contrario, a la derecha, ¿no? Correcto. Y sin tomar en cuenta el 180 que se suman los demás. Sin tomar en cuenta que se suman los demás. Ah, ya. No sé, Just, ¿tiene alguna pregunta? ¿Tiene la mano levantada? No soy yo, profe, ya. Ah, justo ya y el compañero que tiene la mano levantada es... Déjeme revisar ahí justo. Déjeme ver el elemento. Leonardo. Profe, Sí, dígame. ¿podría hacer otro ejercicio? Sí, voy a hacer otro ejercicio más. Porque igual como que me enredé un poco. Aunque no hay problema.
Y Profe. Ricardo, también tiene la mano levantada, Ricardo. Dígame. Escucho, no sé quién está ¿Y hablando. si estuviera en el cuadrante 4? Si estuviera en el cuadrante 4, eso lo vamos a ver al tiro, ¿ya? Entonces ya analizamos los 3 primeros cuadrantes. ¿Qué pasaría si estuviera en el cuarto cuadrante? Es que simplemente el dibujo es para irlos orientando, nada más que eso. Pero deben tenerlo en cuenta. Primer cuadrante no sumo, segundo cuadrante sumo 180, tercer cuadrante igual sumo 180. Y en el cuarto cuadrante, ¿qué podría hacer? Ya que me preguntaba ahí antes de hacer los ejercicios más. Vamos a borrar acá, porque no me alcanza el espacio. Vamos a escribir el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante ocurre lo siguiente. Vamos a hacer un vector D, que la X es positiva. 4X voy a escribir. Y la Y es negativa, menos 6Y. Entonces yo voy a calcular el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de, en este caso, menos 6 dividido 4. ¿Ya? Voy a hacer el cálculo, me va a dar un ángulo negativo, menos 6 dividido 4. Eso me va a indicar que la solución es menos 56.3 grados. ¿Y qué es lo que está haciendo la calculadora? La calculadora está dibujando el plano, ¿sí? Concretamente, está me indicando que ese es X positivo, eso es la Y negativo, eso es mi vector, que en este caso es mi vector D, y me está indicando ese ángulo, mi calculadora. Pero en este caso yo no quiero ese ángulo, quiero el ángulo completo. Y para calcular el ángulo completo, ¿qué yo debo hacer? En este caso yo a este valor le voy a sumar 360 grados. En el cuarto cuadrante. Siempre cuando esté en el cuarto cuadrante yo voy a sumarle 360 grados. Entonces, menos 56.3 más 360 grados da un total de 303,7. Solamente cuando esté en el tercer cuadrante. Como resumen, tengo cuadrantes. Primero, segundo, tercero y el cuarto. El eje X, el eje Y. En el primer cuadrante ambos son positivos. En el segundo cuadrante es negativo la X pero positiva la Y. En el tercer cuadrante ambos son negativos. Y en el cuarto cuadrante es positivo la X pero negativa la Y. Para calcular el ángulo, simplemente yo lo calculo. Nada más que eso. En el primer cuadrante. En el segundo cuadrante yo le voy a sumar 180. En el tercer cuadrante voy a calcular el ángulo y también le voy a sumar 180. Y en el cuarto cuadrante voy a sumar 360. En modo de resumen es lo que debo hacer. Para que lo tengan como claro cada vez que hagan un dibujo. El dibujo, lo vuelvo a repetir, es simplemente un esquema. Nada más que eso, una esquematización del vector. A uno no le pide el dibujo salvo que en el ejercicio lo indiquen. Pero normalmente la mayoría de los problemas uno dice, ¿cuál es el ángulo? ¿Cuál es la dirección del vector? Y le da los datos del vector. O simplemente dado este siguiente vector, ¿cuál es la dirección? ¿Cuál es la componente? ¿O cuáles son las variables? Todas esas cosas que se podrían preguntar en un ejercicio. Entonces, ahí tenemos como un cuadro resumen de todos los elementos que tenemos en un vector. ¿Ya? Y si tienen alguna otra duda, chicos, pueden preguntarnos, no hay problema. Consultas que tengan. ¿Y por qué entonces el cuadrante se suma 180 y no 270? Ah, ya, ¿por qué? Muy bien, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque en el primer cuadrante pasa lo siguiente. Ya, en el primer cuadrante, los datos que nos pueden dar como ángulo completo tienen que ser entre 0 y 90. Entre ese número yo lo tengo que mover, entre 0 y 90 grados. En el segundo cuadrante yo me voy a mover entre 90 y 180. Acá le sumamos 180 por el hecho de que este ángulo es negativo, por lo tanto en vez de sumar estoy restando. Digo 180 menos el ángulo que me dio, porque acá recuerden que el ángulo va a ser negativo. Acá la siguiente, el tercer cuadrante, tiene que estar entre 180 y 270. Pero el ángulo siempre va a ser positivo, el que me indica la calculadora. Acá la calculadora me va a indicar el ángulo positivo. Entonces si yo le sumo 270, me voy a pasar de los 270. Voy a llegar a 300, 290, 280. Por eso le sumo 180. Porque la calculadora acá en el tercer cuadrante sí o sí me va a indicar un ángulo positivo. Por eso no le sumo 270.
Y por último, en el último cuadrante, la solución tiene que estar entre 270 y 360, por el hecho de que ese ángulo es negativo. Entonces, la calculadora, en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante, me va a indicar que el ángulo es negativo. Siempre me va a indicar el ángulo negativo. Y en los demás me indica positivo, en el 1 y en el 3. Por eso no le sumo 270, estimado. Porque si le sumo un positivo al 270, le sumo un número positivo, me va a dar un número más grande de 270. Y en el tercer cuadrante solamente tiene que darme entre 180 y 270 grados. Si yo trabajo con el ángulo, en este caso, completo. Profe, Dígame. vamos a trabajar así siempre con un solo número después de la coma, ¿no? Con 2 decimales después de la coma. Normalmente los grados, uno trabaja con un decimal nomás los grados. Pero en el número, por ejemplo, de la coordenada, uno trabaja con 2. Ah, ya. ¿Ya? Eso es lo ideal, ¿ya? Veamos si hay alguna otra consulta, dudas. No, no hay ninguna pregunta más, chicos, hasta el momento está ahí. Antes de hacer ejercicios más complejos ahí, la idea es que veamos la mayor cantidad posible de opciones que tengamos. Y por último, chicos, ¿qué más podemos calcular? Calculamos las componentes, calculamos, en este caso, el ángulo, pero también podemos calcular lo que se llama, en este caso, la magnitud del vector, la medida del vector. También lo podemos calcular. Entonces vamos a borrar acá y vamos a calcular la magnitud del vector. La magnitud del vector es la medida, y esa medida siempre tiene que ser en formato positivo, ya para que lo tengan en cuenta. Entonces, se le puede llamar módulo, se le puede llamar magnitud, o se le puede llamar medida, ¿ya? También, ¿ya? Entonces, ¿cómo calcula la magnitud de un vector? Por ejemplo, si alguien me dice, el vector A mide 5x más 7y, mi magnitud del vector siempre se va a calcular con la siguiente fórmula. Todo vector se define como la raíz cuadrada de la parte x al cuadrado más la parte y al cuadrado. Siempre en ese formato. ¿Cuáles son los errores puntuales? Cuando trabajamos con números positivos nunca se equivocan, ¿eh? Acá, por ejemplo, ahí no hay el error. No hay un error que es muy notorio. La gran mayoría lo hace bien en este caso. Por ejemplo, dicen, ese 5 lo voy a elevar a 2 y ese 7 también lo voy a elevar a 2. Entonces 5 al cuadrado es 25 y ese 7 al cuadrado es 49. Entonces después dicen 25 más 49. ¿Cuánto sería 25 más 49? Es 74. 74, la raíz de 74. Y la raíz de 74 no es exacta, entonces escribo mi calculadora, raíz de 74 es igual a 8.6, 8.60 para ser exacto. Eso mide el vector. La idea es siempre que ese número que ustedes lleguen al final sea más grande que cualquiera de los dos números que ustedes que son de las coordenadas. O sea, en esta coordenada 5 y la coordenada 7, el 8.6 es más grande que el valor. Pero, vuelvo a repetir, ahí no hay problema cuando aplican la fórmula. El problema viene acá. Por ejemplo, si alguien me dice, voy a buscar el vector b y voy a elegir los mismos números, el 5x y el 7, pero el 5 lo voy a elegir negativo. Y el 7 lo voy a elegir positivo. ¿Cuál es el error que cometen? Es el siguiente. Escriben toda la fórmula, hasta ahí va bien. Aplican raíz y escriben lo siguiente. Menos 5 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y dicen esos menos 5 al cuadrado es menos 25. Más 7 al cuadrado que sería 49. La raíz de 25 más 49, negativa 25 más 49, es 24. Y la raíz de 24
es 4.89. Entonces me dicen que el vector mide 4.89. Lo cual estaría erróneo. Eso está malo. Todo esto está malo. ¿Por qué? Porque yo tenía que haber hecho lo siguiente. La corrección tenía que haber hecho esto. En verdad, cuando yo escribo la raíz, tengo que, si es negativo el número, escribirlo en paréntesis. Entonces, menos 5 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y acá, hacia abajo, eso sería 25 positivo. Y acá sería 49. Lo sumo y me da la raíz de 74. Y eso es igual a el 8.60 que hemos calculado recién. El mismo ejercicio, muy parecido al ejercicio anterior, pero fijarse bien que siempre yo voy a sumar, nunca voy a restar. Eso tengo que tenerlo claro. Yo nunca voy a restar acá dentro de la raíz. Siempre me tienen que dar números positivos. ¿Y dónde cometen el error? Que yo escribo menos 5 al cuadrado y la calculadora lo entiende. Entiende que es menos 5 al cuadrado, entiende que es menos 25. Porque usted le indicó que solamente elevara el número, no elevara el signo. Entonces, cuando tienen que calcular la magnitud siempre tiene que ser positiva y tiene que ser más grande que cualquiera de los dos elementos. Entonces, ¿por qué vuelvo a repetir también está malo también este ejercicio? Porque mira, me dio 4.89. El 4.89 es más pequeño que el 5 y es más pequeño que el 7. No puede ocurrir eso. Las medidas siempre son más grandes que cualquiera de las coordenadas de los vectores. Puede ser igual, pero no puede ser más chica. Puede ocurrir que una coordenada sea igual a la magnitud. Sí, puede ocurrir. Pero no puede ocurrir que las coordenadas del vector sean más altas, o sea, numéricamente más grandes, que lo que mida el vector, propiamente tal. No sé si hay preguntas, chicos, consultas ahí. Profe, entonces la calculadora se escribe en paréntesis, el signo, el número, se cierra el paréntesis el número que va elevado. Correcto, tiene que colocarse sí o sí en paréntesis si es negativo. Ah, ya. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un ejercicio. Dígame. ¿Con qué unidad de medida va? ¿O es 8,6 no así? 8,6, dependiendo. Si uno dice, por ejemplo, el vector está en Newton, uno coloca Newton. Pues originalmente dice unidades, va en unidades. Nada más que eso. Dependiendo del contexto del problema. Nada más que eso. Se lo va indicando el problema en específico. Gracias. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos otra aplicación, chicos, de ejercicios de operatoria de nuestros vectores. A modo de resumen, vamos a hacer un ejercicio un poco más extenso, ¿Qué pasaría si yo quiero sumar vectores y lo quiero sumar en forma algebraica y no los quiero sumar con dibujo? Porque si lo hago con dibujo, si es que no tengo las herramientas adecuadas, no me va a salir el dibujo. ¿A qué me refiero? Si no tengo un transportador o no tengo una regla que me vaya midiendo los elementos con tal razón o con las medidas reales, me puedo equivocar. Entonces vamos a hacer una suma completa de un ejercicio para que lo puedan ver aplicando todo lo que hemos visto, ¿ya? Y aplicando la suma. Borramos acá, no guardamos. ¿Ya? Por decirlo, vamos a suponer que alguien me dice a mí que yo tengo que sumar el vector A. Vamos a sumar A más B, solamente A más B. ¿Ya? Vamos a sumar el vector A más el vector B. Nada más que eso es la idea. Y para eso me van a pedir todos los datos. Me van a pedir cuando alguien le pide sumar un vector, aparte de las coordenadas necesita saber cuánto mide ese vector y en qué dirección está el vector resultante. Entonces, por ejemplo, alguien me podría decir, ya voy a hacer que el vector A va a ser igual a 100 newton, vamos a darlo en newton, y el ángulo que está el vector A es un ángulo de 50 grados. El vector B, mi segundo vector, que también voy a medirlo en newton, va a ser 200, va a ser el doble, newton, y va a estar un ángulo de 170 grados, ¿ya? Por decir una unidad distinta, ¿ya? Entonces, primer error que uno podría decir, alguien diría, pero si es sumar 100 más 200. No, eso está erróneo, no se puede llegar y sumar 100 más 200. Cuando me piden sumar vectores, yo tengo que sumar las componentes, o sea, tengo que encontrar las componentes de cada uno. Entonces, primero que todo voy a encontrar las componentes del
del X y después las componentes Y de cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, en este caso, voy a calcular el AX y voy a calcular el AY. El AX va a ser 100 multiplicado por coseno de 50, ¿cierto? El otro va a ser 100 por seno de 50. Calculo ambas coordenadas y me va a indicar el resultado de cada uno. 100 coseno de 50, eso es 64.27. Positivo. Y el 100 seno de 50, 76.60. Incluso el otro podría colocarlo como 28 si es que me lo aproximo, ¿ya? Eso es 28 aproximado, ¿ya? 64.28 y 76.60. Son los números que ya tengo en mi ejercicio. Calculo la componente X de la B y también calculo la componente Y de la B. Entonces son 200 mide la B, coseno para la X, seno para la Y, 170 grados. 170 grados. En la X lo más probable es que me dé negativo. 200 coseno de 170 me va a indicar negativo 196,96. Y en la Y me va a indicar 34.73. Positivo. 34.73. Entonces calculo la componente X, la componente Y, la componente X, la componente Y de cada uno. Entonces el ejercicio ahora me está pidiendo sumar A más B. Voy a sumar. ¿Cómo se suma el vector A más B en forma algebraica? Se suma de la siguiente manera. Primero, hacemos un paréntesis para colocar solamente las componentes X. Colocamos la X, 64,28, de la A, más menos 196,96, que es la componente X de la B. Y anotamos nuestra solución ahí, para el eje X. Concretamente yo estoy haciendo esto. La componente X más la componente B X me va a dar el eje X del resultado. Más, voy a hacer un paréntesis, la coordenada Y más la coordenada Y me va a dar el resultado Y de la componente. Entonces, ¿qué es lo que uno hace acá? Suma las X con la X y las Y con las Y. Entonces, en este caso igual sería, la Y sería igual a 76,60 más el 34,73. Todo eso es la Y. Vamos a encontrar una solución para este valor y vamos a encontrar otra solución para ese valor. Solución final, 64.28 más menos 196.96. Va a ser negativo 132,68. X. 76.60 lo voy a sumar con el 34.73. Son 111,33. Lo escribimos. El número. Por lo tanto, mi suma de A más B es ese resultado. 132.68 más 111.33. Entonces, cuando yo sume, siempre tengo que sumar el vector, en este caso las X con las X, las Y con las Y. No llego y sumo concretamente el ejercicio 100 más 200 me tiene que dar 300. Y por último, si quiero calcular en este caso cuánto mide el vector A más B, hago una rayita para indicar que lo voy a calcular la magnitud. Eso es igual a la raíz cuadrada menos 132,68, eso lo voy a elevar al cuadrado, más el 111.33, que lo vamos a elevar al cuadrado. Lo ideal es ocupar la calculadora inmediatamente, empezar a anotar, por ejemplo, paréntesis 132.68 elevando al cuadrado, más 111.33 al cuadrado.
me va a indicar un número que es 29.998.3513. Y a ese número yo le saco la raíz cuadrada. Y me indica que la suma total es de 173.2. Si yo haber sumado todo eso, aplico el ejercicio. 173,2. Newton. Recuerda que estamos sumando Newton. Ahí colocamos la unidad de medida. 173,2 Newton. Por lo tanto, la suma de un vector de 100 con un vector de 200 bajo esas condiciones, bajo esos ángulos, no es 300, sino son 170 Newton. Dígame. El 111,33 tiene que estar en paréntesis, bueno, ¿no? O No. solo así. Solo así, no. Si es positivo, no hay problema. Ah, ya. Cuando es negativo, Después, dígame. cuando hace eso de la raíz cuadrada, o sea, Sí. lo que da también hay que hacer lo mismo. Sí, lo que da también hay que hacer lo mismo. Una opción, Ah, ya. por ejemplo, opciones. Si lo quiere hacer, por ejemplo, por parte, usted escribe 122.68 al cuadrado, anota el resultado, después el 111.33 al cuadrado, anota el resultado, lo suma y después aplica raíz. Otra opción también, escribir todo eso completo en la calculadora. Paréntesis menos 132.68 al cuadrado más 111.33 al cuadrado y después a ese resultado sacar la raíz. Pero si quiero hacer mucho más rápido mi calculadora, yo debiese anotar la tecla de raíz. En este caso, escribo un paréntesis, abro otro paréntesis, en este caso para el negativo, escribo el número 132.68, ¿cierto? Cierro paréntesis al cuadrado, más 111,33 al cuadrado y cierro el paréntesis. Eso yo debiese hacer para que y obviamente después el igual, para que la calculadora directamente me dé la solución, en este caso 173.2 de manera exacta. Eso si es que quisiera hacer todo al tiro. Es importante sí o sí colocar para todo tipo de ejercicio, independiente que sea positivo o negativo, colocar un paréntesis al principio y al final. ¿Por qué? Porque si no coloco el paréntesis y coloqué una raíz al medio, coloqué una raíz adelante, la calculadora va a pensar que yo voy a calcular hasta la mitad nueva. Pero yo quiero todo el ejercicio completo. Por eso, una opción. Si a mí me cuesta y quiero ir a la segura con los ejercicios, mejor lo hago por parte. Pero si lo quiero hacer completo, yo escribo la raíz, abro un paréntesis y empiezo a anotar los números que están dentro del valor que está dentro de la raíz. Esas son las dos opciones mejor dicho, tres opciones que podría hacer el ejercicio. Pero recomiendo, si es que me cuesta un poco la operatoria, mejor hacerlo por parte, haciendo el ejercicio por parte. Profe, Dígame. sí, por ejemplo, al hacer lo que explicó abajo, ¿Sí? me daría 173,2 al tiro, o sea, No, claro. se saca la raíz. Claro, automáticamente me saca la raíz. Automáticamente me llega el ejercicio completo. Yo aprieto el botón raíz y ya escribo el otro en paréntesis y automáticamente me hace el ejercicio. Ah, ya, pero como hacerlo por parte, como dijo usted, ¿cómo sería? Hacerlo por parte sería calcular la raíz del valor 122.68, lo anoto en un lugar, después anoto el 111, lo sumo, lo elevo al cuadrado, anoto la solución, lo sumo, luego después de haber sumado, a ese valor le saco raíz. Ah, ya. Entonces, demoraría un poco más, tendría más pasos, pero por lo menos estaría más seguro de cómo voy resolviendo mi ejercicio. Entonces, también tengo que darme cuenta de lo siguiente, recordar que este valor, que en este caso es la magnitud, siempre tiene que ser más grande que cualquiera de los dos datos. Entonces, vamos a suponer que si yo hice el ejercicio y me dio 140 y me doy cuenta, es más grande, sí, está correcto. Si hago el ejercicio, me dio 100, por ejemplo, me dio 100 la solución, pero hace 122 y el otro 111, no, creo que está malo. Me dio 125 el ejercicio. También está malo porque el 122 es más grande que el 125. En este caso dio un 173 que está bastante bien el ejercicio. Por último, chicos, ¿en qué cuadrante estaría la solución? Si la solución es negativa y positiva, negativa en la X y positiva en la Y. Si me fijo, está negativa en la X pero positiva en la Y. ¿En qué cuadrante?
¿En qué cuadrante estaría? En el cuadrante 2. En el cuadrante 2, muy Dos. bien. Entonces, como está en el cuadrante 2, vamos a calcular el ángulo. El ángulo sería tangente, en este caso, a la menos 1. Abrimos paréntesis, colocamos la parte Y es 111.23, dividido por negativo 132,68. Nos va a dar un ángulo, pero ese ángulo, ¿nosotros qué vamos a hacer? Le vamos a sumar 180, porque estamos trabajando en el segundo cuadrante. Dividido menos 132.68 me va a dar un ángulo negativo en este caso, me va a indicar el ángulo menos 39,999, lo vamos a redondear en menos 40 grados. Y yo, como está en el segundo cuadrante, solamente porque está en el segundo cuadrante, le vamos a sumar 180. Por lo tanto, la solución es 140 grados. Mi vector suma es un vector que mide 173.2 newton, cuyas coordenadas son 132.68 negativo en el eje X, 100.11.23 en el eje Y, y tiene un ángulo de 140 grados. Al haber hecho la suma de dos vectores propiamente tal que estén en esa condición. Aplicaciones de esto, por ejemplo, los conceptos de fuerza. ¿Qué pasaría si una persona empuja con 100 newton, están tirando un auto, mejor dicho, dos máquinas, o entre comillas, dos vehículos están tirando un automóvil? Uno lo hace con 100 newton de fuerza, otro lo hace con 200 newton de fuerza, uno a 50 grados y uno a 170 grados. ¿Hacia dónde se va a mover obviamente el vehículo que están remolcando? Se va a mover con una fuerza de 173 newton total y a 142 grados con respecto al origen. O sea, se va a ir más inclinado a la fuerza B. En este caso por el ejercicio. Chicos, si yo lo tuviese que ver como con dibujito, vamos a ver si puedo hacer un pequeño esquema por acá, ahí en el espacio que me quedó. Ahí. Si tuviese que hacer el pequeño esquema ahí del nuestro... Tenemos la Y, tenemos la X positiva, tenemos la X negativa. Aplicamos la primera fuerza, que es la fuerza A. Aplicamos la fuerza B, en este caso. Por lo tanto, la resultante va a quedar por acá. Eso sería la suma. A más B. Algo así quedaría mi dibujo. ¿Ya? Si viéramos de alguna manera el dibujo de la fuerza. Obviamente quedaría así. Si yo fuera más, podríamos llamarlo más preciso en mi dibujo, la fuerza A tendría que ser la mitad de lo que mide la fuerza B. Pues. Si una vale 100, la otra vale 200, tendría que ser la mitad. Ahí yo podría hacer un pequeño esquema con mi ejercicio para ir estimando cómo sería la fuerza. Incluso lo podría hacer ahora, podría elegir, a lo mejor la A es más pequeña, hasta ahí no va a llegar, porque es la mitad. Profe, Dígame. no entendí eso de donde está el 173.2 abajo de eso. ¿Sí? ¿Esto? ¿El ángulo? Sí, eso no lo entendí. Ya, el ángulo. Queremos calcular el ángulo. El ángulo siempre se calcula como tangente a la menos 1 de la parte Y partido por la parte X. La parte Y de la suma en este caso. El 111 partido por la parte X que es 122. Nos dio un ángulo que es negativo 40. Y como recién les había preguntado en qué cuadrante está, como está en el cuadrante 2, le sumamos los 180 grados. Por lo tanto, mi solución queda con 140 grados como de respuesta. Solamente eso. Cuando yo hago un ejercicio, tengo que fijarme bien en qué cuadrante va a estar. Y si me están preguntando el ángulo, o en este caso la dirección, me están preguntando la dirección, tengo que ver si debo sumar o no debo sumar 180, debo sumar 360 o no lo debo sumar, o debo dejarlo de la manera que está. Y para eso debo fijarme en los signos de las coordenadas X y la coordenada Y. Profe, ¿y el 40 de dónde dijo que salía? El 40 salió de la solución de tangente a la menos 1, dividido, tangente a la menos 1 de 111,23 partido por menos 132.68. De esta parte salió el 40. De eso es solamente el 40. Ya. ¿Ok?
Recuerden, jóvenes, siempre cuando se sumen los valores, siempre sumar la X con la X, la Y con la Y. Lo que deben tener en cuenta. Cada uno de los elementos tiene esa particularidad. En la guía que está en la plataforma, la idea es que vayan a resolver la mayor cantidad de ejercicios posibles. La primera parte es solamente dibujo. Del ejercicio 1 hasta el ejercicio 5. Del 1 al 5 solamente dibujar. No les pido ningún cálculo. Disculpe, del 1 al 4, no del 5. Del 1 al 4 solamente dibujar. En el ejercicio 5 se les pide un ejercicio de suma, pero como el que estaba haciendo acá yo, el que hice yo recién. Luego del 6 en el 7 son problemas de aplicación de movimientos de vectores. ¿Ya? Esa es la idea que lo vayan resolviendo. ¿Empezamos nomás, profe? Sí, empiezan nomás con la guía, no hay problema. ¿Ya? Si tienen dudas, consultas, me van preguntando y vamos resolviendo algunos ejercicios acá en la pantalla. ¿En el cuaderno, cierto? Sí, en el cuaderno nomás. Profe, ¿dónde está la guía? En la plataforma, en el ambiente de aprendizaje. Guía 2. Ya, gracias. Vamos a detener la grabación mientras, porque van a dedicarse a trabajar.